al ver esta imagen y pensar en noticias que has visto últimamente al deslizar en las redes, ¿te sube un poco la presión? Alguien estimó que el 80% de las noticias son negativas, pero ¿no te parece que es mucho más? ¿Cuándo fue la última vez que viste noticias alentadoras? El contenido de noticias que consumimos habla principalmente de guerras costosas, corrupción política, la perversión de los poderosos, las caídas económicas, desastres naturales y proyecciones alarmantes del futuro cercano. Sin mencionar las noticias en nuestra vida personal, el resultado preocupante de un examen, o la llamada que te informa que alguien ha fallecido, o el anuncio de despidos venideros en tu compañía. Precisamos desesperadamente unas buenas noticias. Ahora, todo esto suena reciente y actual y peor que nunca, pero sabes que como yo crecí en la iglesia desde la sala cuna, he escuchado muchos sermones por casi 3 décadas, muchos sermones que empiezan exactamente así, de la misma manera. Sin duda hubo muchos más antes de que yo naciera, hasta el primer sermón. En otras palabras, si bien las cosas están mal ahora de formas diferentes en cierto nivel, en otro nivel siempre ha sido así. No hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma humanidad de siempre. Violencia, fraude, injusticia, enfermedad, traición. Y el domingo pasado en nuestro grupo de Alfa surgió la pregunta de si la Biblia sigue siendo relevante para nosotros hoy. Y alguien dijo algo por ese estilo, que tiene mucho para enseñarnos, porque cuando describe a las personas o el mundo en el que fue escrita, sorprendentemente suena como una descripción precisa de nuestro mundo actual y también de las luchas internas humanas que tenemos. Y eso es precisamente lo que han tratado los primeros capítulos de Romanos. Entonces estamos reentrando en Romanos por un tiempo. Hicimos una introducción hace unas semanas y tomamos una pausa para examinar los chicos de tercera cultura en la Biblia. Y aquí retomamos donde hemos llegado en nuestros estudios bíblicos, Romanos 3. Romanos 3. Y si se acuerdan de cuando presentamos la carta de Romanos, vimos la declaración resumida del autor Pablo, donde hablaba de no avergonzarse del evangelio. Evangelio literalmente significa buenas noticias. Y muchos dirían que como mensaje principal, Romanos articula claramente y tiene este mensaje detallado de estas buenas noticias. Las buenas noticias es el enfoque de Romanos, supuestamente. Sin embargo, como nuestros grupos pueden decir, pueden confirmar, al leer Romanos 1 y 2, no hemos visto muchas buenas noticias todavía. De hecho, ha sido un flujo constante de malas noticias. Con el primer capítulo dándole palo a la maldad a la que se han descendido los individuos del mundo al rechazar a su creador. Y en consecuencia anuncia la noticia que la firme justicia de Dios está viniendo como resultado. Y para los que respondan, amén, sí, ellos son malos. Ellos son malos. Pablo usa el segundo capítulo para decir, mira, antes de juzgar a los demás, mírense al espejo. Ustedes tampoco se liberan.
Así que en parte el título de esta serie podría referirse a leer Romanos. Después de que te dijeran que esperaras mucho evangelio, muchas buenas noticias, y por fin, llegando a Romanos 3, por fin una buena noticia. Pero en realidad no hemos escapado todavía. Las buenas noticias no llegan hasta la segunda mitad de Romanos 3, así que vamos a empezar hoy con el gran final de las malas noticias antes de llegar a las buenas. Pero Dios, a través de Pablo, parece reconocer que es muy difícil para nosotros generalmente apreciar o ser receptivos a buenas noticias sin antes escuchar la honesta y no suavizada realidad de nuestra situación. Lo cual tiene sentido. Si estás remando en kayak en el Río de la Plata, no sientes la necesidad de un bote de rescate hasta que te das cuenta o alguien te señala que hay un agujero en el fondo de tu bote y se está llenando de agua. Entonces hoy, al mirar a los versículos 9 a 20, en capítulo 3, vemos 3 realidades fatales para la humanidad. Y la próxima semana vamos a hablar del gran pero que transiciona a la segunda mitad del capítulo, donde vemos unas realidades que no solo cambian la vida, son realidades que alteran el destino. Entonces van a querer volver. Pero esta sección de hoy es donde Pablo pinta una imagen de un tribunal para las mentes de sus lectores. La humanidad está en juicio y Dios está presentando los cargos. Dice en versículo 9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso nosotros tenemos alguna ventaja? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Entonces, la primera realidad fatal es todos estamos bajo el pecado. Todos. Nadie es inmune a su poder. Ahora, pecar básicamente es vivir en contra del diseño perfecto del gran diseñador para la vida. Y más que decir que todos lo hacemos, está diciendo que estamos bajo el pecado. Si eres como yo, puedes acordarte de momentos en los que, como incluso Pablo admite más adelante, haces lo que no quieres hacer y no haces lo que quieres hacer. Se siente como si viviéramos libres, hiciéramos lo que quisiéramos, pero si alguna vez has intentado cambiar tu comportamiento o salir de una adicción, empiezas a darte cuenta de la realidad a la que Romanos nos despierta. Es una astuta ilusión. Cuando hacemos lo que queremos, no somos verdaderamente libres. Estamos haciendo exactamente lo que nuestro amo, el pecado, quiere que hagamos. Estamos bajo su poder. Pero estamos realmente en el mismo barco. Todos en el mismo barco. Es decir, creo que todos podemos admitir que nos hemos equivocado en la vida, pero ¿estoy realmente bajo el poder? ¿Tanto como los que hacen cosas peores? Dice aquí, nadie es justo. Y es una palabra que Pablo usa a lo largo de este libro para decir estar en una relación correcta con Dios o estar en posición legal correcta ante Dios.
Entonces, frente a su pura y perfecta santidad, ni siquiera el mejor de nosotros es realmente bueno, perfectamente puro o declarado inocente delante de Dios. Pero hay una historia de una niña que miró un rebaño de ovejas en una colina cubierta de pasto. Dijo, wow, qué blancas son. Pero a la mañana siguiente vio las mismas ovejas sobre la nieve blanca que había caído toda la noche. Y dice, ¡pah, qué sucias! Claro, al igual que algunas de las personas a las que Pablo escribe, podemos mirar a nuestro alrededor y pensar, bueno, me va bastante bien. Mira qué malos son ellos. Pero comparado con Dios, ni cerca. En versículo 23, Pablo dice que todos los humanos han pecado y por lo tanto no alcanzan la gloria de Dios. La gloria de Dios es su presencia. Nadie es lo suficientemente puro o bueno o poderoso como para merecer el premio de entrar en esa presencia perfectamente pura, de estar con el ser que es la vida misma. Algunos han definido el pecado como errar el blanco. Entonces, imaginemos un arquero que falla el blanco completamente por 2 centímetros, comparado con otro que falla todo el blanco por 2 metros y otro que falla por 2 kilómetros. Claro, se podría decir que uno es menos malo que los demás en cierto sentido, pero todos los arqueros fallaron completamente el blanco. El mensaje del evangelio es que nadie puede dar en el blanco, mucho menos en el centro. Es humanamente imposible. Y no importa cuán cerca o lejos estés en comparación con otros o con tu pasado personal. Aún así, no te acercas lo suficiente como para merecer el premio legítimamente. O sea, supongo que podrías intentar sobornar al juez, pero como vamos a ver más adelante, no va a funcionar en este caso con este juez incorruptible. Pero, spoiler, Jesús, el Dios hombre, intervino y dio justo en el centro y comparte el premio con todos los que lo acepten. Pero cuando Pablo pregunta, ¿nosotros tenemos alguna ventaja? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son nosotros? Bueno, si vas al primer versículo del capítulo 3, vas a ver que parece ser la misma pregunta retórica. Ahí pregunta, ¿qué entonces es la ventaja del judío? Acordémonos de que está escribiendo a una iglesia romana que tiene una diversidad interesante, ¿no?, entre cristianos judíos y cristianos gentiles o no judíos. Entonces, en el versículo 9, Pablo se incluye a sí mismo preguntando, ¿nosotros los judíos tenemos alguna ventaja? Pero ahí la respuesta es, de ninguna manera. Pero en versículo 1, la respuesta es mucho en todo sentido. De ninguna manera y mucho en todo sentido. ¿Qué está pasando aquí? Cuando responde de ninguna manera, dice, porque ya hemos denunciado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero cuando la respuesta fue mucho en todo sentido, dijo, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios.
A los judíos se les confió la revelación directa de cómo conectarse y estar en paz con el único Dios verdadero. No para que se la guardaran para sí mismos, pero explícitamente para que fueran una luz de conexión y de guía para las demás naciones, con cuán diferente vivían. Lamentablemente, generalmente, no veían este privilegio como la responsabilidad que debería haber sido, y muchos desarrollaban un complejo en el que se sentían superiores y creyendo que automáticamente estaban bien con Dios, aunque ellos mismos no seguían la ley que Dios les había dado, ya que como humanos tienen la misma tendencia de ir en contra de su diseño y deseo. Es como si estuvieras haciendo trekking y una persona tuviera el mapa, pero todos estuvieran igual de perdidos. Quien tiene el mapa no está mejor que los demás, está igual de perdido que los demás. De hecho, quien tiene el mapa capaz tiene mayor responsabilidad por la pérdida. En el capítulo anterior, Pablo afirma eso claramente. Dice, tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Así que Pablo está diciendo, sí, tenían el beneficio, se les confió el mapa, pero no están mejor en cuanto a estar bien delante de Dios. Están tan perdidos como todos los demás. Sin Cristo, el único arquero certero, el único que puede conectarnos y guiarnos perfectamente con Dios. ¿Qué nos dice todo esto a ti y a mí? Yo creo que este mensaje a los que tenían la revelación de Dios y esta realidad fatal de que todos estamos bajo el pecado, busca cambiar la forma en la que me veo a mí mismo y a los demás. Para no caer en la trampa de sentirme como si fuera mejor y ellos peores, sino para señalar al Salvador que todos necesitamos. Todos necesitamos ser salvados de estar perdidos. Ha sido muy importante en mi vida cuando soy tentado a juzgar a alguien o recordar que antes yo estaba ahí o reconocer que tengo la capacidad de estar ahí ahora mismo con cierta cantidad de tiempo o circunstancias y resistencia al poder de Cristo en mi vida. Necesité su gracia y poder para salir de mi realidad fatal y necesito su gracia y poder cada día. Pero la siguiente realidad fatal nos muestra que no es solo un problema externo que nos sujeta. Sí, estamos todos bajo el pecado. Nadie es inmune a su poder. También está por todos lados en nosotros. Ninguna parte de nosotros es inmune a su presencia. Está por todos lados en nosotros. Sigue en el versículo 11. Dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y aquí viene un lenguaje poético intenso, entonces fíjense en todas las partes del cuerpo. Dice, su garganta es un sepulcro abierto. Y no se trata del aliento al despertar aquí. Su hablar es tan malvado, tan vil, que es como el olor que sale de una tumba.
muy fuerte. Pero sigue, de su lengua salen engaños. El veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En tiempos bíblicos se consideraba que el ser humano estaba compuesto de 3 zonas representadas por varias partes, ciertas partes del cuerpo. Interpersonal, boca, lengua, así. Externa, manos, pies. Y interna, ojos, mente, corazón, cosas así. Hay muchos pasajes, si empiezas a buscar, hay muchos pasajes de las Escrituras que presentan ejemplos de cada zona, lo cual indicaba al lector original que el autor se refería a la totalidad de una persona, cada aspecto de su ser. Por lo tanto, cuando Pablo cita estos versículos del Antiguo Testamento y enumera la maldad de la humanidad en términos de garganta y boca y lengua y pies y mente y ojos, enfatiza que el pecado no es un problema parcial o superficial, sino que ha infectado, ha infiltrado cada aspecto del ser humano. Acciones, palabras, pensamientos. Y Jesús enseñó que no es lo que entra con nuestras manos y por la boca que nos contamina, sino que la impureza comienza desde adentro y sale en cómo hablamos y cómo actuamos. Y si eres como yo, puedes pensar en momentos en que honestamente no se siente natural elegir lo correcto, incluso según mis propios instintos, y mucho menos lo que Dios pueda pensar. Se siente mucho más natural pensar, decir y hacer lo que incluso nuestra propia conciencia considera incorrecto. Reaccionar agresivamente, con ira, ser infiel, ser deshonesto. Y después nos preguntamos, ¿qué fue eso? Hay algo dentro de mí que impulsa a hacer lo que no quiero hacer. ¿Alguien puede identificarse? Entonces, no se trata solo de algo externo que se puede resistir o algo superficial que se puede esquivar. Es una mancha profunda en las fibras que parece imposible de sacar. Es como cuando agarras una manzana y bueno, hay un pequeño punto blando y marrón ahí en la superficie y piensas, no hay problema. Pero sigues cortando y ves que no, toda la manzana está infectada. Ninguna parte sigue sin ser afectada, digamos. No es salvable. Tienes que tirar la manzana entera porque no te caería bien. Pablo no dice que todos los seres humanos sean malvados al máximo. Dice que el pecado afecta la totalidad de lo que somos. No significa que todos seamos lo peor posible. Significa que ninguna parte de nosotros permanece no tocada por el pecado. Y no podemos simplemente cortar alrededor. No somos como más o menos buenos y solo tenemos que mejorar un poco para alcanzar esa gloria de Dios, la presencia. Es una infección profunda y generalizada que está por todos lados, por dentro y por fuera. No somos salvables, no combinamos bien con este Dios perfectamente puro. Y sin embargo, spoiler,
Jesús, el Dios hombre, encontró la manera de salvarnos por completo, incluso de nuestra propia naturaleza contaminada. Esta realidad fatal debería cambiar la forma en la que me veo a mí mismo con Dios, para no caer en la trampa de sentirme como, bueno, sentir que estoy básicamente bien, pero reconocer mi condición y extender mi brazo hacia el Salvador que todos necesitamos. Y esto nos lleva a la última realidad fatal. Todos estamos bajo el pecado. Nadie es inmune a su poder. Está por todos lados en nosotros. Ninguna parte de nosotros es inmune a su presencia. Y estamos todos en el horno. Estamos todos en el horno. Ningún bien puede hacernos inmunes a su pena. Si observamos los versículos 19 y 20, dice que toda boca queda silenciada. O sea, la humanidad no tiene nada que decir en respuesta a estas acusaciones. No hay defensa. El veredicto es claro. El mundo entero declarado culpable ante Dios. Y dice, por lo tanto, nadie será declarado justo o inocente ante Dios por las obras de la ley. O sea, este juez no es corrupto. No acepta sobornos. Y si bien puede aplaudir que hiciste algunas cosas buenas, no borra el delito. Entonces, nuestra sección de hoy nos deja con esta decisiva y fatal realidad, que no hay esperanza de escapar de esta pena, de separación del Dios puro, quien es el ser que es la vida misma. Estamos realmente en el horno. Pero no quiero dejarlos con las malas noticias. La próxima semana vamos a profundizar más en la próxima sección, pero quería leerles cómo hace un giro radical a partir de aquí. Hay esperanza para nuestra situación desesperada. El juez es incorruptible, pero también es misericordioso. El juez es completamente justo, pero también es completamente amor. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, nadie será justificado ante Dios por las obras de la ley, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido revelada. Noticias, confirmada por la ley y los profetas de antes. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios y son justificados por su gracia como regalo por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios le ofreció como sacrificio de expiación por su sangre para ser recibido por la fe, como demostración de su justicia. Porque en su paciencia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y toda la humanidad clama, por fin, buenas noticias. Si no has puesto tu confianza en el sacrificio completo de Jesús por ti, aceptando el regalo gratuito de la libertad de la pena y el poder, incluso la presencia del pecado y la muerte. Te animo a pensarlo hoy. Y si ya lo has hecho, acordémonos de dónde vinimos y quién nos trajo hasta aquí con gracia. Y sigamos avanzando en esta nueva realidad que altera nuestro destino por el poder de su Espíritu Santo.